Sintoniza para servir. Este es el podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el que hablaremos sobre la gestión de recursos humanos en el Estado. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sintoniza para servir, un podcast donde abordamos diversos aspectos de la gestión de los recursos humanos dentro de las entidades públicas. El día de hoy, continuando con las conversaciones que hemos tenido en materia de hostigamiento sexual, abordaremos un tema súper importante vinculado con ciertas manifestaciones que a veces no tenemos muy en cuenta o que a veces tal vez no hemos explorado o considerado en la gestión que tenemos en la prevención del hostigamiento sexual o incluso en la atención de casos que pueden venir a nuestras entidades. Estoy hablando propiamente de aquellas manifestaciones que ocurren dentro de los entornos digitales, los espacios digitales. Por ejemplo, a través de pronto de los chats de mensajería instantánea, como WhatsApp, como Telegram, dependiendo cuál estén empleando, de pronto los correos electrónicos, las videollamadas y en general todo este mundo de plataformas en los cuales ya nos encontramos inmersos, que hemos vinculado mucho más, sobre todo en el marco de la pandemia, con los cuales laboralmente nos hemos vinculado mucho más como herramientas a través de las cuales realizamos nuestras labores o por medio de las cuales facilitamos el ejercicio de nuestras labores, pero también incluso aquellas que no necesariamente están vinculadas a ello. ¿Cómo está relacionado o no esto con el hostigamiento sexual, como las redes sociales o como cualquier otra plataforma que tal vez no está directamente relacionada con nuestras funciones, pero que utilizamos para relacionarnos de pronto con nuestros compañeros, nuestras compañeras de trabajo o en general con personas de nuestros entornos laborales? Y para ello hemos invitado el día de hoy a Yuri Marcelo. Ella es abogada y especialista en género y derechos humanos, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Yuri, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Yanina, por la invitación también y además por abordar un tema trascendental y además en el marco de una política nacional que es cero tolerancia a los casos de hostigamiento sexual en espacios laborales, pero también en espacios digitales. Muchas gracias a ti por tu participación. Un poco abordando este tema que íbamos introduciendo, ¿por qué cuando hablamos de hostigamiento sexual también tenemos que hablar de los entornos digitales? ¿Por qué no solamente nos quedamos de pronto o por qué no solamente abarcamos estas situaciones que pueden ocurrir en la presencialidad, como de pronto el chantaje sexual, digamos presencialmente, o los tocamientos indebidos? ¿De qué otras manifestaciones también estamos hablando y cómo se relacionan con lo que entendemos por hostigamiento sexual laboral? Sí, de hecho, sí es importante señalar que los espacios digitales han cobrado una mayor relevancia en el contexto de pandemia y en dicho momento muchos trabajadores y trabajadoras realizaban el trabajo remoto. Ahora realizamos el teletrabajo. No es en todas las instituciones, pero de alguna forma la implementación de este teletrabajo hay de manera parcial en algunas instituciones y eso no significa que no ocurran casos de hostigamiento sexual, sino más bien estas manifestaciones de hostigamiento sexual simplemente han cambiado de un espacio físico a un espacio de medios digitales. Y eso es importante que las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas tengan una mayor visión, una visión más amplia que estas manifestaciones sí ocurren. Incluso existen data estadística oficial tanto del Ministerio de Trabajo como del propio Servir en el que señalan que se incrementaron los casos de hostigamiento sexual laboral en medios digitales en contexto de pandemia, donde la mayoría hacía teletrabajo. Por otro lado, también es importante señalar que las manifestaciones de hostigamiento sexual se pueden dar en distintos espacios digitales, en WhatsApp, redes, Facebook, Messenger, en el marco de una relación laboral y no necesariamente a veces cuando se están realizando las funciones propias del trabajo. Es decir, que se puede trasladar en un espacio digital, pero ambos son compañeros o compañeras dentro del ámbito laboral que no necesariamente estén ejerciendo sus funciones, pero que ya sale de este espacio laboral, pero sí son compañeros de un entorno laboral. O incluso esto se puede trasladar en un jefe hacia
hacia un trabajador, de una jefa hacia una trabajadora, ¿no? O viceversa. Por esto es la importancia de que, si bien la ley 27942 nos puede señalar una lista de manifestaciones de hostigamiento sexual, es importante que tengamos presente que no es una lista cerrada, sino más bien que es una lista que tiene que responder a las manifestaciones que se van dando en el contexto. Como que el hostigamiento sexual ahora también se ha trasladado en espacios digitales. Qué importante lo que dices. Y adentrándonos un poco también a este tema, cuando hablamos de hostigamiento sexual en los entornos virtuales, ¿estamos hablando solamente de el teletrabajo, o sea, de lo que puede ocurrir cuando estoy realizando teletrabajo? O también, digamos, en el día a día, independientemente de que realice o no teletrabajo, que puedan estar ocurriendo estas situaciones en la virtualidad. Y consideramos solamente aquellos medios virtuales por medio de los cuales trabajamos, por ejemplo, el correo electrónico, o también aquellos otros donde de pronto, digamos, estamos interactuando con nuestros compañeros, compañeras o con cualquier persona con quien compartamos vínculo laboral, pero que va más allá de lo que usamos para trabajar, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales o el WhatsApp o cualquier otra plataforma de mensajería instantánea. Podríamos abordar que el tema de hostigamiento sexual se puede dar en el marco de las funciones laborales, en el marco de un horario laboral y también en plataformas digitales, pero también eso puede salir fuera de ese espacio, es decir, fuera del horario laboral, fuera de la realización de mis funciones, pero que la persona que me está ejerciendo el acto de hostigamiento sexual es mi compañero de trabajo, o incluso podría ser alguna persona que tenga un rango jerárquico dentro de mi ámbito laboral. Y ahí no debería dejar de señalarse que no es un tema de hostigamiento sexual, sino también todo lo contrario. Creo que es bien importante no solamente entender las manifestaciones presenciales que ocurren, que son muy importantes prevenirlas y atenderlas, pero no perder el foco también de todas estas que están en el entorno de la virtualidad, ¿no? Incluso te decía, una manifestación que suele ser muy identificada, que es el chantaje sexual, pero que también puede ocurrir en entornos digitales, ¿no? Es decir, yo también puedo emplear, no sé, el WhatsApp, el correo electrónico o cualquier otro para poder realizar este tipo, bueno, en este caso este tipo de delitos, ¿no? Porque el chantaje además es un delito ya tipificado. Pero en todo caso, las entidades tendrían que también tomarlo en cuenta en sus acciones de prevención y de atención cuando hablamos de la gestión de las situaciones de hostigamiento sexual laboral, ¿no? ¿Qué tipo de manifestaciones concretamente podríamos estar teniendo que mapear, ya sea dentro o fuera del teletrabajo? Las manifestaciones de hostigamiento sexual en medios digitales son diversas, ¿no? Si bien podrían darse proposiciones de connotación sexual o sexista, sería en una plataforma digital que utilicemos con mayor frecuencia, un WhatsApp, un Messenger, Telegram, incluso las sesiones de videollamadas, las reuniones de trabajo, que a veces también se continúa haciendo porque de hecho gestiona el tiempo en relación a utilizar una plataforma Zoom, una plataforma Meet para una reunión de trabajo. Podría desencadenarse un hecho de hostigamiento sexual cuando se toma un screenshot de alguna parte física de la víctima, que obviamente no ha prestado su consentimiento, incluso la grabación de su voz en una plataforma de Zoom o Meet, y que eso se va divulgando en medios digitales sin consentimiento de la persona. Otra de las situaciones que podría darse es las preguntas constantes sobre la vida sexual en plataformas digitales, que usualmente podríamos utilizar. Los correos electrónicos, incluso personales, pero también institucionales. La exhibición de algunas imágenes de contenido sexuales que también pueden divulgarse en las plataformas digitales. Otro también es, por ejemplo, se usa mucho en el WhatsApp los emoticones, los GIF, las imágenes e incluso videos muy cortitos que también tienen contenido sexual, pero que también se van creando o se van pasando en estos grupos de WhatsApp con contenido sexual. De hecho, podrían suceder muchas de las situaciones de hostigamiento sexual, pero
tengamos claro que se da ahora en estas plataformas tecnológicas, tecnologías de la comunicación que también se utiliza, ¿no? Y bueno, también ahí lo que mencionabas que me parecía súper importante, los emoticones, ¿no? Los stickers, que ahora también utilizamos bastante, los GIFs. Ahí creo que también podríamos explorar el tema del doble sentido, ¿no? O sea, el doble sentido en los emoticones, en los stickers, porque, a ver, no solamente nos comunicamos de manera literal, ¿no? Sino que a veces también, así como en nuestra comunicación verbal puede haber un subtexto, una idea que esté como yendo como indirecta, ¿no? Tanto sexual como sexista. También lo puede haber en el caso de la comunicación digital, ¿no? Que va más allá del texto escrito. Claro, los mensajes subliminales que puede dar un emoticón, una imagen, ¿no? Perfecto. Y además, sobre todo ahí la persona que lo recepciona, muchas veces, claro, se siente afectada en su integridad, y además porque no lo solicitó, simplemente se enviaron al grupo de WhatsApp o al WhatsApp esa GIF, esa imagen, ese emoticón, ¿no? Entonces sí hay que tener muy en cuenta los mensajes subliminales con las que vienen cargadas las imágenes, los stickers, ¿no? Muchas veces pensamos que el tema de hostigamiento sexual solamente es verbal, ¿no? Y lo entendemos como tal, pero no, también hay un mensaje no verbal en estas, incluso sobre todo en las plataformas, ¿no? En las plataformas se tiene que entender estos mensajes subliminales como mensajes no deseados y que pueden tener esta carga sexual o sexista. Y que muchas veces también entiendo estos como consensos de qué significa cada emoticón o qué doble sentido puede tener cada emoticón, también es un poco generacional, ¿no? Ya digamos, y poco a poco hemos ido interiorizando que determinados emoticones significan ciertas cosas, digamos, ¿no? Que va más allá de lo que significan literalmente, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, va más allá de que yo entienda que, no sé, el emoticón con corazones sí es efectivamente un vínculo con temas que podrían ser sexuales, pero por ejemplo, el emoticón del fuego, ¿no? También hoy en día está muy vinculado a digamos, al erotismo, a la sensualidad, y si yo se lo pongo a alguien, no sé, alguien que está poniendo su foto y comienzo, digamos, a acosarla con ese emoticón, podría estar también entrando en esa figura, ¿no? Entonces, qué importante que tomemos en cuenta, no solamente hay que pensar también en el entorno digital, en plano verbal, lo que digo, lo que escribo, sino también todo este mundo que supone la comunicación digital y estos consensos que ya más o menos hemos establecido en relación a lo que significa, ¿no? ¿Y tú crees que eso también tendría que estar en las estrategias que tienen que tener las entidades cuando abordan o cuando se capacitan o cuando, digamos, previenen el hostigamiento sexual también? Sí, definitivamente sí, Janina, porque debemos tener en cuenta que las situaciones de hostigamiento sexual van variando en el contexto. Entonces, al no ser una lista cerrada de que tales acciones deben estar calificadas como hostigamiento sexual, sino más bien cobran mayor relevancia las situaciones que van avanzando, como los medios digitales. Ahora, podría pasar, sí es importante que Recursos Humanos tenga mapeado estas situaciones, porque podría suceder que el presunto hostigador o la presunta hostigadora hacia la víctima solamente la hostigue sexualmente por medios digitales y no más bien por espacios físicos. Entonces, claro, en espacios físicos no hay testigos, ella solamente tendría como un medio de probar los screenshots o los screenshots de mensajes o de imágenes, o podría ser un hostigamiento sexual solo por imágenes o GIF. Claro. Entonces, ¿cómo ahí, cuando se inicia el procedimiento de investigación, tiene que justamente tenerse todas estas alertas e identificar que estos GIF, que estas imágenes o que estos mensajes que se han dado por medios digitales son parte de un hostigamiento sexual que debe iniciarse como corresponde la normativa interna, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de Servir y a la ley 27942. Entonces, sí es importante que incluso las propias directivas que tengan
las instituciones públicas sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual identifiquen dentro de las manifestaciones estos mensajes subliminales cuando el presunto hostigador o hostigadora le envía a su víctima, ¿no? Por cualquier medio digital. Entonces, y en ese sentido se tiene que hacer las campañas de prevención teniendo y enfocándose que los espacios digitales son nuevas formas de hostigamiento sexual en materia de prevención, incluso el diagnóstico que anualmente deben realizar las instituciones públicas, se tengan preguntas relacionadas a medios digitales, porque normalmente se coloca en este cuestionario que es anónimo para realizar un diagnóstico solamente las manifestaciones que están explícitas en la normativa. Sin embargo, no se tiene incidencia en estos medios digitales. O de repente poner algunos ejemplos de qué consideras una imagen de ese GIF, si es de connotación sexual o sexista, cómo te sentirías si alguien te envía esta clase de imagen, ¿no? O envías con frecuencia esta clase de imágenes o de GIF. Entonces, creo que son ejemplos que dentro de un diagnóstico podría dar luces a las instituciones públicas de que estas formas van cambiando no solamente en espacios físicos, sino también se están dando en medios digitales. Es bien necesario que tomemos en cuenta todas las medidas preventivas que consideramos en materia normativa, ¿no? Lo que decías, el diagnóstico, la política, si se tiene de pronto alguna estrategia de acción posterior al diagnóstico, no tan importante, que no solamente se quede en el diagnóstico en sí mismo, sino que hayan consecuencias posteriores a la aplicación de este instrumento, y que comencemos a considerar de pronto también en función de la región, del espacio donde nos encontramos, porque por supuesto en cada espacio, en cada contexto cultural, regional, van a haber valores y que se les dé de forma distinta a los espacios digitales, ¿no? Y esto, por supuesto, puede suponer o representar un reto para las entidades, ¿no? Para la gestión adecuada, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta para que no nos tome por sorpresa, ¿no? En otros episodios les comentaba, a veces las entidades están como muy tranquilas porque nunca les ha llegado una denuncia de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces todo bien, todo muy manejable, pero el día que llega de pronto saltan todas las alarmas de todo aquello que no se había previsto, ¿no? Y en ese sentido los espacios digitales tienen que tener una relevancia importante en esta gestión, incluso también en las capacitaciones, ¿no? A veces en las capacitaciones nos centramos mucho en las manifestaciones presenciales, ¿no? En las manifestaciones, en la mirada lasciva, ¿no? En los comentarios que hacemos de pronto en el entorno de trabajo, pero esos mismos comentarios pueden trasladarse al grupo de WhatsApp, esos mismos comentarios pueden trasladarse al correo electrónico, a la conversación que de pronto hay antes de una reunión virtual, ¿no? Y que también forman parte finalmente del hostigamiento sexual, incluso cuando están por fuera del horario de trabajo, ¿no? Digamos, una conversación que yo puedo tener, no sé, un fin de semana con mi compañero o mi compañera de trabajo en medios digitales, ¿no? Sí, bueno, eso nos parece súper importante que las entidades puedan comenzar a considerarlo, a posicionarlo, si de pronto no es que ya lo están haciendo, e incluso tal vez en sus políticas, ¿no? Cuando hablamos de teletrabajo, como mencionábamos, no es que esto esté exclusivamente pensado en el teletrabajo, pero en el teletrabajo hablamos pues de este tipo de situaciones que cobran de pronto más relevancia o que les tenemos que poner un poco más de aproximación. Y solo ya para ir culminando, algunas recomendaciones que nos quieras dar, además de las que nos has venido comentando para las entidades y en el marco del teletrabajo y también por fuera, ¿no? En el día a día para las entidades, considerando que tenemos entidades pues, de gobierno de pronto nacional que tienen una gran dimensión, pero otras también de gobierno local, ¿no? ¿Cuáles podrían ser recomendaciones en ese sentido? Sí. Podríamos recomendar a las oficinas de recursos humanos, a estas instituciones, que incorporen dentro de su diagnóstico el mapeo también de estas situaciones de hostigamiento sexual en medios digitales, ¿no? Incluso hay capacitaciones en relación al buen manejo de las plataformas digitales, incluso también
el tema de las plataformas de Meet, Zoom, identificar como estas plataformas con nombre completo como espacios en el que se puede dar hostigamiento sexual, dado que muchas trabajadoras no identifican que se pueden dar en estas situaciones solo en el ámbito laboral. Creo que es importante incidir lo que tú señalabas, que fuera de este ámbito laboral, pero que tienen una relación de trabajo, una relación laboral, es decir, mi compañero, mi jefe inmediato, mi jefe inmediata, se puede dar fuera de este espacio laboral, fuera de un horario laboral, pero que se marca en una relación, porque ambos coexisten en un espacio laboral, pero también puede suceder estos actos de hostigamiento sexual. Otro de los temas que sí me parece importante era las instituciones públicas, por obligación legal, pero también en el marco de una política nacional de igualdad de género, tienen como obligación la creación de una comisión de transversalización dentro de sus propias instituciones. Estas comisiones son muy importantes porque impulsan incluso políticas de prevención institucional. Entonces, ¿por qué no pensar que aquellas herramientas que nos ha dado ya la ley, que establece como obligaciones del empleador y la empleadora, se expandan un poco más y para prevenir futuros casos de hostigamiento sexual, porque de hecho las sanciones son clarísimas, pero debemos incidir en prevenir estos casos, se apruebe o las instituciones tengan el impulso de aprobar un plan de trabajo, sea anual, bianual, que establezca ya un rol de funciones de cada oficina, o sea, principalmente recursos humanos, pero probablemente también en trabajo articulado con la comisión de transversalización de cada institución para prevenir casos de hostigamiento sexual. ¿Por qué no pensar también en un plazo no muy lejano que cada institución asigne un presupuesto institucional para prevenir estos casos de hostigamiento sexual, pero para prevenir casos de hostigamiento sexual y también fortalecer capacidades de quienes están a cargo de las investigaciones de estos casos? Entonces, creo que sí resulta importante porque estamos con una política nacional de no tolerar actos de hostigamiento sexual y que es una obligación a nivel nacional, a nivel regional y de todas las instituciones públicas en general. Genial, muchísimas gracias, Yuri. Creo que súper importante que recordemos todas las estrategias que nos das, el tema de las capacitaciones, el posicionar y recordar y tener como un punto muy estratégico el uso del Comité de Igualdad de Género, del mecanismo de igualdad de género, que es una obligación para todas las entidades públicas, ¿no? Que si de pronto recién se está conformando en sus entidades, sea esto una oportunidad también para posicionar el tema de hostigamiento sexual como una temática que tiene que estar relacionada o que puede estar relacionada también con el plan de pronto que realicen, el plan anual de igualdad de género dentro de sus entidades y, ¿por qué no? Como muy bien lo mencionas, el tema del presupuesto, ¿no? Porque pues es súper necesario para poder tener acciones concretas, para poder tener acciones que finalmente puedan funcionar y que siempre recordemos el hostigamiento sexual o su prevención está relacionado con, bueno, la continuidad del desarrollo profesional, con la integridad, pero también en el caso del sector público con el correcto ejercicio del servicio civil, que finalmente está relacionado con la atención a la ciudadanía, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Yuri, por toda esta información, todos estos datos que nos has brindado para las entidades públicas que seguramente están muy ávidas de conocer cada vez más y de tener en cuenta mejores estrategias. Muchas gracias también a nuestros oyentes el día de hoy. Nos vamos a encontrar en un siguiente episodio. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Esto fue Sintoniza para Servir, un podcast semanal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el que conversamos con expertos sobre la gestión del recurso humano. Compunche Perú, Gobierno del Perú.